para comprobar lo visto todos sus partidos en el Real Madrid. Pero no he parado ahí. También he analizado su paso por el Fenerbahçe para comprender por qué tantos equipos de Europa querían ficharlo. Y eso no es todo. Descubriremos sus inicios en Turquía, el significado especial de su celebración y el truco que usó el Madrid para ficharlo antes que nadie. Además, veremos por qué en su país le llaman el Messi turco, qué exfutbolista le ve como su sucesor y mucho más. Esto es Fútbol Mítico, pero para entender esta historia tenemos que ir al principio. Arda Güler nació el 25 de febrero de 2005, en Altındağ, un barrio de Ankara, la capital de Turquía. Desde el principio su familia le transmitió su amor por el fútbol, y en especial por el Fenerbahçe. Con tan solo 4 años se unió a una academia de fútbol en su ciudad. Desde el principio sus padres fueron un pilar fundamental para que lograra su sueño de convertirse en futbolista profesional. Su padre, Umit, le dejaba balones y globos delante del pie izquierdo para que practicara con su pierna menos hábil. Tanto fue así que, aunque Arda era diestro de nacimiento, acabó pasando a ser zurdo. Su profesor de educación física vio su gran talento y le pidió a su familia que le apuntaran a un equipo. Al principio sus padres no estaban muy seguros, ya que el campo estaba muy lejos de casa, pero finalmente aceptaron. De esta forma, Arda se unió con 9 años a la cantera de su primer equipo, el Gençlerbirliği, uno de los clubes más históricos de Ankara. En esa etapa, Güler no solo brilló como joven promesa, también trabajaba como recogepelotas. Y aquí viene una de las anécdotas más curiosas de su carrera. Fue en un partido entre el Gençlerbirliği y el Trabzonspor. Todo ocurrió después de que el equipo de Güler cometiera un penalti. Él estaba justo detrás de la portería, atento a todo. Entonces, sin dudarlo, le dijo al portero que se lanzara a la derecha. ¿Y qué pasó? El portero le hizo caso y paró el penalti. Así, Güler evitó un gol para su equipo sin siquiera estar en el campo. ¿Cuántos jugadores pueden presumir de algo así? Esta anécdota se volvió muy popular en su ciudad, y Arda siguió destacando en el campo. Uno de sus entrenadores dijo que su dominio de la pelota era tan bueno que es como si el balón fuera una parte más de su cuerpo. El presidente de su club lo tenía claro: no venderemos a Arda Güler por menos de 1 millón de euros. En un partido del equipo sub-14, un ojeador llamado Serhat Pekmezsi fue a ver a otra joven promesa. Pero, en cuanto comenzó el partido, toda su atención fue para Güler. Según dijo en una entrevista más tarde, Arda Güler no jugaba al fútbol, bailaba con la pelota. Cuando acabó el partido, el ojeador supo que Güler sería una estrella. Arda aún no lo sabía, pero ese ojeador trabajaba para el club de sus sueños, el Fenerbahçe. El ojeador Pekmezsi le dijo al presidente del Fenerbahçe que tenía que fichar a Güler a toda costa. El presidente no le hizo caso, pero Pekmezsi no se rindió y decidió recopilar en un vídeo las mejores jugadas del joven turco. Después de tener el vídeo se lo dio al chofer del presidente, sabiendo que estaba poniendo en peligro su puesto en el club. Tan solo unos días más tarde el presidente le llamó. Había visto el vídeo, pero para su sorpresa no llamaba para despedirle, sino para fichar a Arda Güler. Si os acordáis, su club no quería venderle por menos de 1 millón, pero fichar a un niño de 13 años por 1 millón es demasiado, ¿no? Por suerte para el Fenerbahçe no tuvieron que negociar demasiado. Por desgracia, el presidente del Gençlerbirliği falleció, y su sucesor vendió a Arda Güler por tan solo 23.000 euros. Una ganga, pero al menos incluyeron una cláusula por la que se llevarían el 20% de una venta futura del jugador. Y como veremos más tarde, esa venta se acabó produciendo. De esta forma, y con tan solo 13 años, Arda Güler cumplió su primer sueño: fichar por el Fenerbahçe. Y es que Arda era un verdadero fanático de este club. Tenía la habitación repleta de imágenes del Fenerbahçe. Hasta su cama era de ese equipo. Y su mayor ídolo era Alex de Souza, que vistió el dorsal 10 durante 8 temporadas en ese club. Lo que Güler no sabía es que, 2 años después, él también llevaría ese número a su espalda. Pero antes tenía que demostrar ese talento del que todo el mundo hablaba. En el Fenerbahçe estuvo en el equipo juvenil 1 año, en el sub-16 otro año y en el sub-19 menos de 6 meses. Y es que por aquel entonces ya se le conocía en Turquía como el Messi turco. Obviamente, salvando las distancias con el argentino, Güler ya empezaba a demostrar sus principales características como jugador. Un centrocampista ofensivo con una increíble visión de juego y gran habilidad para regatear, pero sobre todo destacaba su golpeo con la zurda, ya fuera para centrar balones al área, dar asistencias precisas o reventar la portería desde fuera del área. Llevaban menos de 6 meses en el equipo B,
cuando en agosto de 2021 el entrenador del primer equipo le hizo debutar en un partido de clasificación para la Europa League. Entró en el minuto 68 y se convirtió en uno de los jugadores más jóvenes en debutar con el Fenerbahce, con 16 años y 4 meses. Pero no se quedó ahí. En marzo de 2022, con 17 años recién cumplidos, Arda Güler marcó su primer gol oficial con el primer equipo. Este gol lo convirtió en el goleador más joven de la historia del Fenerbahce en la Superliga turca, un récord que hasta el día de hoy sigue vigente. Ese gol no fue casualidad. A pesar de su corta edad, su impacto en el equipo era cada vez mayor. La temporada 2021-2022 terminó con Arda acumulando 16 partidos, 3 goles y 3 asistencias, números impresionantes para un jugador que estaba dando sus primeros pasos como profesional. Para la temporada 2022-2023 ya no era solo una promesa, era una pieza clave en el equipo. Sus minutos aumentaron considerablemente, y con ello su influencia en el juego. Durante ese año llegó otro gran hito en su carrera. El 19 de noviembre de 2022, con 17 años y 251 días, debutó con la selección absoluta de Turquía, en un amistoso contra la República Checa. En ese partido jugó 22 minutos. Y marcó un antes y un después, porque ya no era solo la joya del Fenerbahce, sino el futuro del fútbol turco. La temporada 22-23 no solo fue la de su consolidación, sino también la de un momento simbólico en su carrera. Unos meses antes, Mesut Özil salió del club turco, dejando vacante el mítico dorsal 10 del Fenerbahce. Ese número tenía un significado especial para Arda. Desde niño había admirado tanto a Alex de Souza como a Özil, y siempre soñó con llevar su número. Ahora, con solo 17 años y 16 partidos con el primer equipo, el club decidió entregárselo. Era más que un cambio de camiseta. Era una señal de que el Fenerbahce confiaba en él como su nueva gran estrella. Özil, quien en más de una ocasión había elogiado el talento de Arda, dejó claro que veía en él algo especial. Sentía que era su sucesor. Y con el tiempo esas palabras tuvieron un significado mucho mayor. En ese momento nadie lo sabía, pero el último partido de Arda en el Fenerbahce sería la final de la Copa de Turquía. En ese partido tuvo una actuación increíble, liderando a su equipo a la victoria. Controló el juego como quiso y regateó a placer. Además, dio una asistencia, y acabó recibiendo el premio al mejor jugador de la final. Fue una despedida perfecta, un título para su equipo, un premio para él, y la confirmación de que estaba listo para el siguiente nivel. Solo unos días después, el 19 de junio de 2023, Arda Güler volvió a hacer historia. En un partido de clasificación para la Eurocopa contra Gales, anotó un golazo desde fuera del área, su sello característico. Con este gol se convirtió en el goleador más joven de la historia de Turquía, con 18 años y 114 días. Había nacido una estrella. En su última temporada en el fútbol turco acabó con 6 goles y 7 asistencias, un promedio de una participación de gol cada 115 minutos. Güler estaba demostrando que tenía todo para pasar al siguiente nivel, y en verano de 2023 llamaron a su puerta dos gigantes europeos, el Barcelona y el Real Madrid. El fichaje de Arda Güler fue mucho más que un traspaso. Al principio hubo interés de varios clubes europeos, pero rápidamente se convirtió en una batalla directa entre el Real Madrid y el Barcelona, en la que cada detalle fue clave para que el joven turco tomara su decisión. Su cláusula era de 17,5 millones de euros. En un principio, el Barça tenía la delantera. Xavi Hernández había llamado personalmente a Arda para convencerlo de su proyecto. Además, los culés ofrecieron dejarle cedido un año más en el Fenerbahce, para mejorar su desarrollo. Pero esta propuesta no terminó de convencer al jugador. Arda quería jugar en España cuanto antes. Mientras tanto, el Madrid jugó una carta decisiva. Luka Modric. El croata, una de las grandes referencias de Güler, lo llamó directamente. Le habló de lo que significaba el Real Madrid, de cómo aprendería al lado de los mejores jugadores del mundo y de la oportunidad única que tendría de triunfar en el club más grande. Pero no fue solo eso. Modric fue un paso más allá y le prometió que, cuando él se retirara, le dejaría el mítico dorsal 10 del Real Madrid. El club blanco le dio la garantía de que no lo cederían a ningún equipo. Desde el día 1, Arda jugaría en el primer equipo, entrenando con las estrellas y preparándose para el gran salto. Y para cerrar el trato, Florentino Pérez le ofreció algo que el Barça no podía igualar. Un extra económico, no solo para el Fenerbahce, sino también para el agente y padre del jugador. Con todo esto, la balanza se inclinó hacia el lado blanco. El Fenerbahce y la familia de Güler entendieron que el Madrid no solo ofrecía el mejor futuro deportivo, sino también la propuesta más atractiva para todas las partes.
un traspaso de 20 millones para el Fenerbahce, con 10 más en bonus, y de esa cantidad un 20% iría para su primer club, el Gençlerbirliği, además de un posible extra para la familia de Arda. Cuando el fichaje se hizo oficial, las redes sociales explotaron. El anuncio del Madrid en Twitter llegó a 900.000 me gustas, reflejando el impacto global del traspaso. En su presentación en el Bernabéu, Güler apareció junto a su familia. Su madre, emocionada, rompió en lágrimas al ver a su hijo cumplir un sueño que parecía imposible. Además, un vídeo mostró a sus excompañeros del Fenerbahce reunidos viendo la presentación de Arda en el Madrid, emocionados y aplaudiendo al ver a uno de los suyos triunfar a nivel mundial. De esta forma, el Madrid se llevó la victoria en una de las batallas más intensas del mercado de fichajes, pero lo que parecía una victoria segura pronto traería problemas inesperados. A continuación veremos el primer gol de Arda Güler en el Madrid, pero antes dinos en los comentarios de qué futbolista quieres que hagamos el próximo vídeo. Y seguimos con el momento más complicado de su carrera. Después de la presentación, Güler se unió al equipo en los entrenamientos. Durante esas primeras semanas, su calidad dejó a todos impresionado, y en especial a Toni Kroos. Todo parecía indicar que Arda se estaba adaptando perfectamente al equipo, y las expectativas no podían ser más altas. Después de entrenar unas semanas en Madrid, el equipo viajó a Estados Unidos para la gira de pretemporada. El ambiente era positivo, y Arda parecía estar en su mejor momento. Había una sensación de que, durante esa gira, podía demostrar todo su potencial. El futuro parecía brillante, pero, como suele ocurrir en el fútbol, las cosas no siempre salen según lo planeado. En el primer entrenamiento en Estados Unidos ocurrió algo inesperado. Arda sufrió una lesión en el menisco, un golpe inesperado que dejaba todo en suspenso. Arda volvió a Madrid, y tras unas semanas de trabajo de recuperación se tomó una decisión. Arda pasaría por el quirófano. La operación se realizó sin problemas, pero su regreso al campo se alejó aún más. Estuvo 2 meses fuera. Cuando por fin parecía que la recuperación iba bien, otro revés. En su primer entrenamiento tras volver, una lesión muscular lo volvió a apartar del campo. Otro mes más de baja. Tras superar esa primera lesión muscular, Arda volvió a los entrenamientos, pero todos sabían que aún no estaba preparado para volver al campo. 10 días después de regresar se confirmó lo peor, otro problema muscular. El joven talento que había llegado al Real Madrid con tanta ilusión estaba viviendo un verdadero infierno. Habían pasado ya 6 meses desde su fichaje, y Arda aún no había debutado con el Madrid. Los meses de frustración se acumulaban, y su sueño de brillar en el club parecía cada vez más lejano. Pero finalmente la suerte sonrió a Güler, y el 6 de enero de 2024 Arda recibió el mejor regalo de los Reyes Magos, su esperado debut en el Real Madrid. Fue en un partido de la Copa del Rey contra la Arandina. Ancelotti le incluyó en el once inicial, y Güler no defraudó. Marcó el ritmo del partido durante los 60 minutos que estuvo en el campo. Demostró su carácter pidiendo constantemente la pelota y organizando el juego. En el minuto 14 hizo su primer tiro a puerta. Y 4 minutos después estuvo cerca de marcar su primer gol, pero el palo rechazó su lanzamiento de falta. Además generó varias ocasiones gracias a su técnica en el pase y visión de juego. También demostró su habilidad con la pierna derecha, tanto para asistir como para tirar. El Madrid ganó sin problemas y aunque Güler no impactó en el marcador, estaba claro que el turco venía para quedarse. Su segundo partido fue un cameo en las semifinales de la Supercopa de España. El partido contra el Atlético se fue a la prórroga y Arda entró a 8 minutos del final. Pero con él en el campo, el Madrid marcó los 2 goles necesarios para pasar a la final. Por desgracia para Güler, no jugó ni un minuto en esa final, pero su momento estaba cada vez más cerca. Y tenía límites. Con el club su papel iba creciendo, pero con su selección ya era toda una estrella. El parón de selecciones le dio la oportunidad de jugar más minutos con Turquía, y vaya si lo aprovechó. Contra Austria fue titular y jugó 77 minutos. Fue el mejor de su país y lo intentó de todas las formas posibles. Incluso tuvo una oportunidad increíble, una chilena espectacular que el portero rival logró detener, pero su selección sufrió una dura derrota. No fue la noche soñada, pero Arda demostró que Turquía tiene un líder para el futuro. Apuntó al cielo con la izquierda. Este gesto que repite en cada gol simboliza su profunda fe y el tawakkul, es decir, su confianza en el plan de Dios. Ya no era solo un joven con talento, ya estaba decidiendo. Un dato sorprendente es que Arda Güler acabó con más goles que Lamine Yamal en su primera temporada, y eso que el turco jugó muchísimo menos.
Ahora Lamine está a un nivel mucho más alto. Pero tú, ¿a quién prefieres para tu equipo? ¿Arda Güler o Lamine Yamal? Deja un comentario con tu opinión. El Real Madrid acabó ganando la Liga y la Champions, y aunque Güler no disputó ni un solo minuto en la competición europea, se convirtió en el primer turco en ganar la Champions. Pero después de ese increíble final de temporada, llegaba el momento de demostrar su talento en Europa. Las expectativas estaban muy altas. Más de 80 millones de turcos tenían sus esperanzas puestas en Arda Güler. El primer partido de preparación para la Eurocopa llegó con Güler demostrando que estaba más que preparado para lo que venía. Antes de su primer partido en la Eurocopa, Arda Güler compartió este emotivo vídeo en sus redes sociales. Desde pequeño había soñado con representar a su país en un torneo importante, y al fin ese sueño se había cumplido. En el primer partido de la Eurocopa, Turquía se enfrentó a Georgia. El partido iba empate a 1 cuando Güler anotó gracias a este increíble disparo. Con este gol se convirtió en el jugador más joven en marcar en su debut en la Eurocopa, superando incluso a Cristiano Ronaldo. Su gol volvió a poner a Turquía por delante en el marcador, y ganaron el partido 3-1, un comienzo espectacular para su andadura en el torneo. Pero no todo podía salir bien. Durante los entrenamientos previos al partido de Portugal, Arda Güler mostró algunos síntomas de fatiga, y el seleccionador turco decidió que no sería titular. Esta decisión fue muy criticada en Turquía. Algunos especularon que Güler había tenido un desacuerdo con el seleccionador durante el entrenamiento y que en realidad su suplencia era un castigo. Hubo tanto revuelo que la selección turca tuvo que hacer un comunicado explicando que era una simple lesión y descartando cualquier problema entre el seleccionador y Güler. El comunicado intentó calmar las aguas, pero la polémica no quedó ahí, porque el partido contra Portugal fue una catástrofe. Turquía perdía por 3-0, cuando el técnico decidió que Güler jugaría los últimos 20 minutos. Ya era demasiado tarde para cambiar el resultado, pero aún así Arda demostró su gran calidad y liderazgo. Turquía dominó el juego, pero fue incapaz de anotar, así que se jugarían todo en el último partido de la fase de grupos. Arda había demostrado que tenía que ser titular, incluso sin estar al 100%. Y con la titularidad consolidada, Güler volvió a mostrar su clase contra la República Checa. Aunque no anotó, su participación fue fundamental en la creación de jugadas y en el control del balón, dejando a todos ver que podía ser el futuro de su selección. Dominó la pelota con un 94% de precisión de pases y finalmente Turquía ganó 2-1. Con esta victoria pasaban a la siguiente ronda. En los octavos de final, Turquía se enfrentó a Austria y Güler fue clave, demostrando su calidad en los momentos más importantes. Su golpeo preciso desde el córner fue letal, asistiendo 2 veces a Meri Demiral, que convirtió ambos tantos. Además de su precisión en las jugadas a balón parado, Güler dejó destellos de su talento con el balón en los pies, controlando el ritmo de juego y generando peligro en ataque. Antes de cada córner, los aficionados austriacos pitaban a Güler y le lanzaban objetos para distraerlo. Después de la segunda asistencia, Güler se encaró con el público austriaco, demostrando una vez más su carácter combativo. Turquía aguantó la presión final y logró el pase a cuartos con una victoria por 2-1. En los cuartos de final contra Holanda, Güler continuó demostrando su valía. A los 35 minutos ejecutó un centro preciso que Samet Akaydin convirtió de cabeza, adelantando a Turquía en el marcador. Sin embargo, en la segunda mitad, los neerlandeses remontaron con goles de De Vrij y un desafortunado autogol de Muldur, sellando el 2-1 final. A pesar de la eliminación, la actuación de Güler en el torneo fue increíble y se consolidó como una de las revelaciones de la Eurocopa de 2024. Después de esto, los seguidores de Arda Güler tenían una pregunta en mente: ¿por fin sería titular en el Madrid? Y la respuesta no tardó en llegar, con el inicio de la nueva temporada. El inicio de su segunda temporada fue inmejorable. Arda Güler levantó su cuarto título con el Real Madrid en la Supercopa de Europa contra el Atalanta. Sin embargo, solo jugó 2 minutos, y esto empezaba a generar preguntas entre los aficionados. Y contra el Mallorca en Liga fue la misma decisiones del italiano. Llegó el primer parón de selecciones, y con Turquía todo era diferente. Su entrenador confiaba en él, le daba libertad y Güler lo aprovechaba. Ante Islandia en la Nations League, dio una asistencia perfecta en la victoria por 3-1. Se anotó desde los 11 metros y el Madrid acabó imponiéndose 2-0. Por fin llegó su debut en la Champions League. Entró a 15 minutos del final en el partido contra el Stuttgart. Aunque el partido no fue brillante, sí fue un paso importante en su carrera. Aún así, la afición madridista se preguntaba: ¿por qué Arda Güler no juega más minutos? Al menos en Liga volvió a ser titular contra el Español y jugó un buen partido. Sin embargo, su continuidad seguía sin estar asegurada y en los siguientes encuentros volvieron las rotaciones.
Esta fue seguramente la peor parte de la temporada para él, jugando solo 10 minutos contra el Alavés y Villarreal, 20 contra el Lille en Champions y 0 contra el Atleti. Por suerte para Güler hubo un nuevo parón de selecciones, y volvió a demostrar con Turquía que, cuando le dan minutos, no defrauda. Marcó su primer gol en la Liga de Naciones contra Islandia, siendo clave en la victoria por 2-4. En su selección era indiscutible, pero en Madrid seguía siendo una incógnita. Y después de ese partido con Turquía, volvió al banquillo del Madrid. Los siguientes 4 partidos eran muy importantes para la temporada blanca, pero Ancelotti seguía sin confiar. Arda Güler no jugó ni un minuto contra Celta, Barça y Milán. Y entró solo en el descuento contra el Dortmund, cuando el partido ya estaba sentenciado. Muchos empezaron a especular. ¿Había pasado algo entre Arda y Ancelotti? No en el once inicial. Debido a algunas lesiones, no le quedó otra a Ancelotti que darle su primera titularidad en la Champions League. El Madrid viajó a Anfield para enfrentarse al Liverpool. El club blanco sufrió y Güler no pudo brillar. Y es normal, era el primer partido importante de su carrera en el Madrid. A pesar de su mala actuación, este partido solo reforzó el debate. Güler necesitaba más minutos y más regularidad para demostrar su verdadero nivel. Y eso se esperaban. El siguiente partido fue contra el Pachuca, por la Copa Intercontinental. Otro título para su palmarés, pero nuevamente sin protagonismo. Jugó solo los 2 últimos minutos. Fue titular contra un rival modesto como la Unión Deportiva Minera en la Copa del Rey. Ahí hizo lo que tenía que hacer, marcar y liderar. Anotó 2 goles que confirmaban su calidad, pero aún tenía que luchar por minutos en los partidos importantes. A pesar de esta buena actuación, Ancelotti no le dio ni un minuto en los 2 partidos de la Supercopa de España, que el Madrid acabó perdiendo. Tras la humillante derrota ante el Barça, Ancelotti estaba en la cuerda floja. La eliminación de la Copa del Rey podría significar su despido, y el partido contra el Celta de Copa se complicó, pero se lo acabaron salvando los 2 jugadores en los que menos confía, Güler y Endrick. Arda marcó, pero se lo anularon. Aún así no importó, porque dio 2 asistencias. Las 2 fueron a Endrick. Y su química con el brasileño puede ser una de las claves del futuro del club blanco. Con ese partido llegamos al presente. Arda y Endrick salvaron a Ancelotti, pero el italiano sigue sin confiar en ellos. En los 3 partidos siguientes, Arda ha sido suplente, y ha jugado menos de 10 minutos en cada partido. Y el derbi contra el Atlético lo vio desde el banquillo. Entonces la pregunta es, si Ancelotti no confía en él, ¿qué opciones le quedan a Arda? ¿Debería esperar su momento o buscar una salida? Vamos a analizar las diferentes posibilidades. A pesar de todo lo que ha demostrado, Arda Güler no ha jugado más de 2 partidos seguidos como titular desde que llegó al Madrid. Es un dato increíble si pensamos en la calidad que tiene y en lo que aporta cada vez que pisa el césped. El problema no es su rendimiento, no es su físico y no es su mentalidad. El problema es Ancelotti, un entrenador que históricamente no confía demasiado en los jóvenes. Prefiere jugadores hechos, futbolistas con experiencia, y eso claramente le ha funcionado, pero al mismo tiempo ha hecho que talento es un papel secundario. En mi opinión, Arda Güler no ha demostrado el nivel necesario como para ser titular indiscutible en este Madrid, en especial sabiendo la competencia que tiene tanto en el centro del campo como de extremo derecho. Aún así creo que se acabará sentando más como centrocampista que como extremo. Lo que está, hay 2 caminos posibles. Güler puede irse, cedido o incluso terminar siendo vendido. Y no sería el primero, porque este mismo patrón ya lo hemos visto antes con jugadores como Odegaard o Kubo, que terminaron brillando lejos del Madrid. Pero hay otra opción, esperar. Esperar a que Ancelotti confíe en él como una pieza clave en el equipo, o esperar a que el italiano deje de ser entrenador del Madrid. Y eso pasará tarde o temprano, y cuando eso ocurra podría llegar alguien que realmente confíe en los jóvenes. Un nombre que suena con fuerza para el futuro es Xabi Alonso, un entrenador que ha demostrado en el Bayer Leverkusen que no le tiembla el pulso para apostar por jóvenes promesas. Un técnico que le daría a Güler la libertad y la confianza que necesita. Si eso sucede, Arda podría convertirse en lo que muchos madridistas ya ven en él, un jugador que marque una era en el Real Madrid. La pregunta es, ¿tendrá paciencia para esperar su momento o acabará buscando minutos lejos del Bernabéu? ¿Y tú qué crees? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete. Y si te ha gustado este vídeo te recomiendo este otro sobre Lamine Yamal. Para hacerlo vi todos sus partidos desde su debut hasta esta temporada. Seguro que te gustará. ¡Hasta la próxima!